Muy bien, hoy vamos a hablar sobre manos vacías y un corazón rendido. Gracias, Gaby. La lucha entre la autonomía humana y la confianza divina. Eso es una realidad que les pasa a cada uno de ustedes y a mí. Every day, todos los días. Y está basado en Proverbios, ¿sí? Capítulo 2, versículos 5. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. La otra versión dice: fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo es muy importante. Mientras yo lo reflexionaba, lo analizaba y lo estudiaba desde la parte del exégesis. Y algo interesante en este versículo es que habla de todo tu corazón. En algunas veces yo a ustedes les he explicado qué es el corazón. O anteriormente hemos hablado que el corazón es donde se asienta toda el alma, el pensamiento, las emociones, nuestros deseos. Para los judíos era el corazón, y que habitaba todo el ser. Fíjense que para los judíos no existía la separación entre el alma y el cuerpo. Para ellos no existía eso. Eso era un solo. Con los griegos y con esas nuevas formas de observar al ser humano, ya se hizo esta separación. Cuerpo, emoción, Y no es que esté equivocado hacer estas distinciones, pero al final es muy importante reconocer que incluso la teología e incluso la religión dividió al ser humano, pensando que el cuerpo es malo, las emociones son malas y solo el pensamiento, o cosas como esas, ¿sí? Pero para los judíos todo era integral. Por eso cuando los judíos hablan del corazón, están hablando al ser en todas sus dimensiones. Y entonces cuando el texto dice, fíjate en Jehová, ¿verdad? De todo tu corazón, está hablando, entrega toda esta parte tuya y desde ahí comienza a observar a Dios. ¿Sí me hago comprender? Es muy importante reconocer esto. Y por otra parte también dice, no te apoyes en tu propia prudencia. O en otras palabras, no te apoyes en tu propia inteligencia. ¿A qué inteligencia se está refiriendo? Hoy por hoy ya se habla de 3 tipos de inteligencias. Bueno, hay muchas inteligencias, pero voy a resumir en 3 inteligencias. ¿Sí? La inteligencia cognitiva, intelectual, claramente. Ustedes pueden tener 120, 140 de IQ, son inteligentes a nivel cognitivo. Perfecto. Pero existe la inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Y cuál es la inteligencia emocional? Es la que estoy consciente conmigo mismo y ante una sensación, una situación que sucede en el externo, yo puedo tomar conciencia qué estoy sintiendo específicamente, qué emoción estoy sintiendo, cómo yo logro, no es más que controlar, es como que yo logro gestionar esa emoción para estar integrado conmigo mismo y en el entorno. ¿Qué implica eso? No ejercer violencia, ni huir, ni correrse. Inteligencia emocional es esa capacidad de resiliencia integrada. Y eso prácticamente, fíjense, y muchas veces podemos tener muchos títulos, pero eso nos convierte en personas inteligentes a nivel ¿qué? Cognitivo, intelectual, pero eso no nos convierte en inteligentes emocionales. ¿Ok? Entonces, hoy por eso. Y luego existe la inteligencia, ¿adivinen cuál? Hoy por hoy está la inteligencia espiritual. ¿Cuál es la inteligencia espiritual? Cuando logra integrar los dos, reconociendo cuál es su propósito y misión de vida. Vuelvo a repetir, la inteligencia emocional es cuando logra integrar los dos, ¿verdad? O sea, cognitivo, emocional,
pero integrados desde la parte en la que conocemos nuestro propósito y misión de vida. ¿Ok? Y ahí se habla de inteligencia espiritual. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica inteligencia espiritual? Y obviamente no sé por qué me meto aquí, pero voy a explicar un poquito eso. Implica que conozco todas mis habilidades, ¿sí? Conozco todos mis talentos, y adivinen qué, conozco cuáles son mis dones. Y cómo esto los integro cuando yo sé para qué he nacido, específicamente cuál es mi propósito, porque Jehová Dios me puso aquí. No hablo de los 5 propósitos, eso es para todos, pero específicamente cuál es el mío. Cuando integro todo esto con lo que expliqué y avanzo en ese camino, estamos hablando de, como dice Pedro, y pones esto al servicio conforme a la multiforme gracia de Dios. Y ahí estamos hablando de inteligencia espiritual. ¿Qué les parece? ¿Sí? Pregunto yo. ¿Cuál estamos manejando? ¿Ok? Si ni siquiera conoces tus dones, déjame decirte pues que si no sabemos gestionar ni identificar nuestras emociones, déjame decirte que ¿sí? Porque aquí todos somos inteligentes, la verdad. Cognitivamente. A eso me refiero. Todos. ¿Sí? Porque si no tendrían que tener el carnet de discapacidad como un retraso leve al menos. Ninguno tenemos aquí eso. ¿Sí? ¿Sí vamos a entender? Entonces todos somos. Entonces cuando habla aquí de todo tu corazón se refiere en todos esos sentidos. ¿Ok? Y ese término ¿dónde está en la Biblia? O sea, como muchas cosas más no están escritas literalmente, pero ya con todo lo que se va integrando, ¿verdad? Con lo que sucede en la parte secular, la ciencia y lo que ya vemos en la Biblia, claramente ya se va hablando de esto. Entonces, en este sentido, les explico todo esto porque este texto habla de esto, algo muy importante, y no te confíes en tu propia prudencia. Entonces, la propia prudencia, recuerden ustedes que nosotros estamos estructurados de 2 partes muy importantes de nuestra personalidad. ¿Cómo se estructura nuestra personalidad? De nuestra herencia transgeneracional y también de lo que vivimos en nuestros primeros años de vida. Eso estructura nuestra personalidad. ¿Qué es una personalidad? Son máscaras que usamos ¿para qué? Para proteger nuestros miedos y nuestras heridas no resueltas. Eso es personalidad básicamente. Clínicamente no explica tanto, pero la personalidad es todo eso. Y por eso se ven diferentes rasgos de personalidad. Y todas las personalidades no son ni buenas ni malas. Simplemente son rasgos, máscaras que usamos para protegernos. Y una de las máscaras para protegernos, ¿adivinen cuál es? El creérnoslos bien pilas. Yo soy más inteligente que la Astrid, porque yo tengo 5 títulos, 4 títulos, yo soy más inteligente. ¿Sí? La Gaby, se le engaña nomás. Pilas, yo rápidamente le manipulo y le convenzo y le saco esto. ¿Sí? Soy más pilas. ¿Sí? En la forma como está sentada la Fer, yo ya sé que está pensando esto y esto. Entonces, como yo soy pilas, le voy a decir. Y recuerden, comienzo, eso es de tu propia, ¿qué? Y eso es, ¿qué se llama? Eso es puro ego. Eso es puro ego. Eso es la personalidad, es el yo en su máxima expresión. Entonces, al igual que ustedes, ¿verdad? La atención espiritual, entonces la propia prudencia es más que todo es esto, la autonomía total del yo. ¿Qué es la autonomía total del yo? Donde yo comienzo a querer todo, a tener bajo control. Si usted es una persona que le gusta tener todo bajo control, usted es un yo, pero impresionante. ¿Cuántos de ustedes les gusta tener el control? ¿Sí? Es interesante eso. Aquí a toditos de ustedes, por si acaso. No se me hagan. Si usted tiene ansiedad y depresión, es una controladora y un controlador de esos pesos pesados. ¿Ok? Si tiene mucho insomnio y no puede dormir, usted es un controlador de los pesos pesados.
¿Ok? Perfecto. Entonces aquí todos son, pero claro, unos son más en extremo, claramente, que tienen al perfeccionismo y entran posiblemente en sus rasgos obsesivos compulsivos y posiblemente incluso un trastorno obsesivo compulsivo. Perfecto, ¿estamos claros? Entonces, desde ahí le está diciendo, ten en cuenta esto para ver a Dios. ¿Ok? Entonces, como explicaba, este yo, esta personalidad, son las máscaras que nos tenemos. ¿Para qué? Para ocultar nuestros dolores, nuestros miedos, que se conoce como mecanismos de defensa. Todos tenemos mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Son las máscaras, las conductas que aprendimos a usarlas para poder sobrevivir ante nuestros dolores. ¿Sí? Vuelvo a poner el típico ejemplo que pongo. ¿Sí? Si mi papá y mi mamá me dijeron, llega a las 7 de la noche, a mis 10, 11 años, mandaron para aquí al parque. Yo aquí jugaba full. Y llegaba a las 8 de la noche. ¿Qué decía yo? Para salvarme de castigo. ¿Qué podría probablemente ser dicho? ¿Qué conducta accionaba? Mentía, buscando justificarme por qué llegué un poco después. Porque claramente eso se llama como una forma de mecanismo de protección. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí? Y de ahí, pues, desde que existen las justificaciones, hay un dicho incluso popular que dice, desde que se crean las justificaciones, nadie es culpable, todos quedamos bien. Y porque las justificaciones son pura mentira. ¿Ok? Pero entonces, eso es un mecanismo de defensa para esconder. Y entonces, en base a eso, creamos la famosa ilusión del control. O sea, yo hago esto y eso y controlo todo. Una vez me traicionaron, la siguiente vez ya no me traicionan. ¿Sí? La próxima vez no decía no preguntaba dónde estás. Pero para que no me vuelvan a engañar, ¿qué hago? ¿Dónde estás? Manda foto, manda ubicación, porque eso es control. Porque en base a ese miedo, desarrollo acciones, ¿para qué? Para tener control, pero solamente es una ilusión. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí? Entonces, todo esto se llama el yo. Y a eso se refiere en la palabra, no te confíes en tus propios pensamientos. ¿Ok? Entonces, a veces hemos pensado que se refiere solo al conocimiento. Sí, es parte de, pero es otras cosas. ¿Ok? Porque el conocimiento bien usado, recuerden que eso va a permitir entrar una inteligencia espiritual con la inteligencia emocional. O sea, el conocimiento es bueno, es de bendición. ¿Ok? La forma como lo uso y para qué lo uso es otra cosa que vamos a ver. Entonces, ¿estamos claros ahí? Por eso es que dice, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Y no te creas muy sabio, ¿verdad? Toma en cuenta a Dios o sea, no te creas el muy bueno, no te creas el pilas. Y a mí me ha pasado factura por hacerme el muy pilas en ese sentido, ¿no? Muy bien. El 5 era, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Y otra vez, vuelvo a repetir que quiero venir recalcado eso. No se refiere solo a saber a nivel cognitivo. También se refiere a tu viveza criolla. ¿Sí o no? Y a todas esas otras máscaras. A todo eso está integrando todo esto. Ok, entonces, ahí está el punto. Incluso por eso el conocimiento se puede usar para esa viveza criolla. Y ustedes saben, como dice, hay un dicho popular también, lastimosamente, en nuestro contexto ecuatoriano, y por eso que somos uno de los países más corruptos, que dicen, echa la ley, echa la trampa. Sí, toda ley, y luego todo se puede justificar. ¿Ok? Y como nos damos cuenta, como grandes, en nuestro país al menos, ¿no? Grandes políticos, cómo hacen sus verajustes y quedan libres. Y ustedes van y les dan voto y siguen apoyando este tipo de cosas, pero ¿verdad? Son buena gente.
Muy bien, y con nuestro voto seguimos apoyando ese tipo de cosas, lastimosamente. Por eso es que resonamos con la misma tipo de liderazgo, que por eso es que hay un dicho: los líderes son el reflejo ¿de qué? De la sociedad. O sea, así como son estos líderes que nos gobiernan desde el presidente, los demás es el reflejo de cómo sociedad nos encontramos. ¿Ok? Y mientras no tomamos conciencia de eso. Muy bien. Entonces, cuando dice pon toda tu confianza en Jehová, usa el término hebreo batach, que habla del gobierno de Dios en su seguridad, su carácter inmutable, y es ir con manos vacías de ídolos. En otras palabras, de todo lo que expliqué hace un momento. ¿Ok? Es justamente esta entrega. Y entonces, en base a este texto, vamos a ir observándolo en los demás textos. Y sí, quiero completar un poquito más del texto del 6, que dice: toma en cuenta tus acciones y Él te ayudará en todo. Y cuando dice toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo, vamos a darnos cuenta a qué se refiere la ayuda en todo. ¿Ok? Porque es muy importante. Dios no nos quiere robots, por si acaso. Porque recuerden que cada uno, la idea es que cada uno tiene un plan específico. Antes de que usted nazca, yo me atrevo a decir que Dios tuvo una conversación con nosotros. Y dijo: verás, Gaby, vas a ir a la tierra. Y tu propósito de nacer va a ser este y este. Y en ti he puesto esto. Vaya. ¿Ok? Porque dice que Él nos conocía. ¿Qué dice? Desde antes de la fundación del mundo, y los creó para buenas obras. Entonces, eso me da a entender y a observar como que ya hubo esa conversación. Ya nos pusimos de acuerdo allá en algunos de sus espacios. ¿Sí? Y entonces ya existía este punto. Entonces ese es el punto de observar que ya había, y en base a ese plan es cuando empezamos nosotros a guiarnos. Pero con la ayuda de Dios implica eso, que entonces yo tengo este plan, hay que seguir, pero la presencia de Jehová Dios es quien va a guiar esto. Y vamos a explicarlo de una mejor manera. Entonces, nuevamente, el ego, la personalidad, es parte de nosotros. La parte espiritual, el ser, es esa parte, en esencia, que somos la chispa, o somos esa parte, el ADN de Dios. Somos la imagen y semejanza de Dios. No se olviden. ¿Ok? Y me encanta porque incluso antes, en cierta forma, incluso desde la superego, como se habla, es esa forma como constantemente busco el control. No voy a meterme allá porque obviamente no estamos en una charla académica. Entonces, ¿estamos claros en dónde viene la tensión espiritual? En este sentido, vamos a vernos cómo ahí va a estar la tensión, en cómo yo dejo que el gobierno de Dios esté presente. Y para esto, pasamos a un primer punto. Leamos por favor Romanos capítulo 12. Dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que Él le agrada, así como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, lo que es bueno, agradable y perfecto. Bueno, voy a pedir que nuevamente 3 personas rapidito me acompañen. Gaby, Astrid y Alep, rapidito. Ok. Muy bien, ponte aquí en eso. Ponte adelante. Tú ponte adelante. Entonces, nuevamente, esto es el ser, la esencia, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto está conectado con el cuerpo, que es básicamente lo mismo con
¿qué? La personalidad. ¿Ok? Entonces, otra vez, esto que está aquí es lo que a veces está enojado o apartado, ¿sí? Está desconectando del ser. Aquí en la esencia, en el ser, ¿qué está? La información que Dios, con la que nos ha creado, la imagen y semejanza de Dios. Y por eso que el Espíritu Santo se activa como el compañero, ¿para qué? Para guiarnos en ese camino. Entonces la idea es que este conocimiento, esta experiencia, esto que está acá con todo esto, se permita integrar con el Espíritu Santo a la parte divina. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En el texto de Romanos capítulo 12, 1, vamos a ver que un corazón rendido, o todo lo que piensas, todo lo que haces, es básicamente llegar a esta conexión, mírale a eso, a una conexión armoniosa con esta parte del ser, con la parte, tócale la, mírale, así. Agarre la mano a la cara. Sí, otra vez, para entrar a esta parte armoniosa. Entonces, cuando dice, ofrezcan sus cuerpos, ¿qué dice? Como sacrificio vivo, sí, santo, agradable, ¿verdad? Con su forma de pensar y ser, está diciendo que exista esta armonía en base a su verdadera esencia. A la parte que usted es hecho a imagen y semejanza de Dios en la parte espiritual. Entonces, ¿qué implica? No implica que voy al cuerpo a desecharlo y a tratarlo como basura. No, no se está refiriendo a eso. Al contrario, porque fíjense, ¿cuál era la visión? Incluso vemos a los judíos. ¿Cuál era la visión de los judíos? ¿Qué hacían en el atrio los judíos? ¿Qué ofrecían? ¿No se acuerdan qué hacían? Ofrecían un sacrificio vivo, ofrecían un cordero sin defecto. ¿Cuál era el pensamiento místico ahí? Porque eso era misticismo. ¿Cuál era el pensamiento místico? Que al consumir el cordero, sus pecados eran liberados. ¿Ok? Pero adivinen qué, no solo los judíos hacían eso. También hacían otro tipo de religiones. Y habían otras religiones que eran incluso más caníbales, eran más como menos evolucionadas, podría decir, que incluso ofrecían a niños como un sacrificio a estos dioses. ¿Ok? Porque en la mente de los judíos y la otra mente de los griegos y todo demás, el sacrificio para ellos, ¿qué implicaba? Morir, desaparecer, desechar. ¿Sí? Pero en cambio Pablo no está exactamente diciendo eso. Está diciendo, evolucionemos un poquito más, o sea, ya pasemos a un siguiente nivel de conciencia. ¿Sí? Y por eso dice, ahora esto se convierte ¿qué? En el templo, y la morada es el templo y la morada ¿de qué? Del Espíritu Santo, de la esencia espiritual. Y también aquí están donde sus pensamientos, emociones, y por eso que de lo que abunda en el interior de esto sale afuera. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo ahí? ¿Ok? Que entonces esto tiene un precio muy... Este cuerpo es un elemento muy especial. ¿Ok? Y la forma de presentar en sacrificio, ¿verdad? O básicamente más que sacrificio es una forma de presentarlo como una ofrenda, ¿verdad? Básicamente es volver a este estado en armonía. Más que moral incluso, es espiritual. Lo moral no siempre es espiritual, por si acaso. A veces se confunde la gente. ¿Sí? Puede haber un ateo, y un ateo que es fiel a su esposa, paga sus impuestos, hace servicio social, no habla malas, o sea, y es ateo. Y si vamos a comparar a nivel moral, o sea, pues en moral mucho más moral que yo.
pero eso no quiere decir que sea espiritual. ¿Sí me hago comprender? ¿Ok? Entonces, porque a veces en las predicaciones hemos dicho que el sacrificio corporal es no estar en los actos inmorales. Sí, es parte del sí, pero no es totalmente cierto. Porque eso tiene que estar en armonía con lo que está acá. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí? Entonces, por eso es que es muy importante en ese sentido. Entonces, Pablo les dice, antes, desde un nivel irracional se ofrecían los cuerpos para sacrificio y buscar el favor de sus dioses o incluso del propio Jehová, los judíos. ¿Sí o no? ¿Ok? Por eso es que dice, ya no quiero eso, porque eso ya es irracional. Dice, ya no queremos eso. Esto ya pasamos a un siguiente nivel de conciencia. Eso sirvió para ese momento, para que desarrolle esa conciencia. Ahora estamos en otro nivel de conciencia, dice, porque Jesús instauró ese nuevo nivel de conciencia. ¿Y adivinen qué? Necesitamos seguir avanzando en niveles de conciencia. Y ahí es cuando viene este punto de la rendición. Y por eso es que ahora estamos en un nivel de conciencia que ya estamos hablando de inteligencia espiritual. ¿Ok? Muy bien, tomen asiento, gracias. Entonces, por eso dice, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirla ¿verdad? En todo lo que a Él le agrada, así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo bueno, lo agradable y perfecto. Entonces, en este sentido, hermanos, Romanos 12, hasta Romanos 11, se habló de la gracia. Y todos somos salvos por gracia, por amor. No por nuestros merecimientos, por lo que hablamos, no por nuestro ego, no por nuestras acciones, por todo lo que expliqué hace un momento, no por eso, sino por gracia, por amor. Del 1 al 11 habla eso, o sea, ya están salvos por gracia. Y del 12 habla, entonces, una vez que recibes la gracia de Dios, empieza el proceso de transformación. O sea, en otras palabras, asumo con responsabilidad esta decisión que he tomado. ¿Ok? Y esa transformación, asumir esa transformación, habla, ¿verdad?, que nuestra entrega es una respuesta a la gracia, no una obligación de la ley. La voluntad de Dios se descubre en la entrega. Y cuando hablamos de la entrega, no estamos hablando exactamente de entrega de servicio. Lo que estamos es en esta entrega de ¿qué? De mi ego. Vuelvo a repetir, hermanos, porque luego cuando se habla de la entrega del cuerpo, no está hablando exactamente del servicio en la iglesia, por si acaso, no está hablando exactamente de eso. Está hablando de la entrega ¿de qué? De mi historia, de mi personalidad, de mi ego, al servicio en conexión con la naturaleza divina. Miren, hermanos, yo puedo ser un excelente predicador, conferencista o lo que sea. Eso es una forma, es muy técnico hacerlo. ¿Sí? Pero otra cosa es en lo que estamos hablando desde el tema del entregar el ego. Es muy diferente. Es más, a veces entre predicadores existe esa situación de que ¿quién lo hizo mejor? Es puro ego. Muy bien, entonces en este sentido es muy importante reconocer que Dios guía a un corazón rendido, y el corazón rendido es cuando toma conciencia de este ego, esta personalidad, de esto de que me hago el sabio, que soy el inteligente. Todas esas cosas que he usado para sobrevivir es entregar a Dios. Y no solo eso, es muy importante reconocer la palabra parastemi. ¿Qué significa? Presentar o poner a
disposición. Entonces, la palabra sacrificio vivo usa esa palabra para estimí, pero básicamente es poner a disposición. Y no es un sacrificio muerto, es ofrecer tu biografía, tu biología para uso exclusivo de Dios. ¿Y eso qué implica? Uso exclusivo de Dios. ¿Qué implica? Nuevamente, no es venir a reunirse todos los domingos, hacer el aseo, hacer los cánticos. No es exactamente eso, es parte de sí, pero no es exactamente. Cuando hablamos, el para este mí, es cuando yo inicio mi proceso de esa inteligencia espiritual que les hablé. Cuando empiezo ese camino de rendir todo esto, todo lo que he vivido, toda mi historia, todo lo que he desarrollado, ¿para qué es? ¿Para qué vine? ¿Para qué me hago cristiano? ¿Por qué justo me hice cristiano en este país? ¿Para qué me hice justo cristiano en esta ciudad? En esta congregación. ¿Para qué justo fue en esta familia? ¿Para qué justo estudié esta profesión? Cuando encontramos todo esto y comienza a sincronizarse entre mi historia, mis ancestros, mis habilidades, mis talentos, y todo eso se comienza a sincronizar, es que estoy rindiendo esto para entender el propósito y la misión. Eso es empezar a rendirse, hermanos. La parte moral que hemos aprendido por mucho tiempo, esa es una parte, yo diría, en un 10%. ¿Sí? Y lo que ha hecho la moral desde ahí es ver al cuerpo como una dimensión que... ¿Qué ha hecho la religión desde la parte moral con el cuerpo? ¿Cómo la ha visto? ¿Cómo qué dimensión la ha visto? Sucia, perversa, inmunda. Y por eso que se ha denigrado con esa interpretación a una dimensión muy importante. Fíjese que a Dios no le está interesando que usted reprima sus pecados. A Dios le está interesando es que usted aprenda cuál es el propósito de esas experiencias que usted tuvo, para que eso le va a llevar a la transformación. Reprimir nunca va a transformar, hermanos. Nunca va a transformar. Porque a la mínimo descuido, ¿qué hacemos? Nos encontramos ahí ahogados hasta el fondo. Porque estamos reprimiendo. ¿Estamos qué? Teniendo el control. ¿Sí? Y si tengo el control, eso es ansiedad. Y Jesús quiso tener el control. Y al final dijo que no se haga mi voluntad. ¿Qué dijo? Me rindo. Yo vine a morir en una cruz para salvar a todos estos, incluido yo. Entonces me rindo, suelto. ¿Sí? Y se va a la ansiedad, vamos pues a la cruz. ¿Sí me hago comprender? Por eso que incluso Pablo dice, o el escritor dice, Jesús fue probado en todo. Y es por eso que incluso, ¿hasta qué punto esos puntos? Por eso que a muchos no se le habla eso de pecado. Porque tiene otra connotación en otro nivel de conciencia. Los moralistas religiosos con una conciencia muy básica condenan y mandan al infierno. Pero las personas que están entrando a esta parte espiritual ven esto como una oportunidad. Como dice Jehová Dios, Dios dice que todas las cosas que suceden a los hijos de Dios, que dicen, son para un propósito de bien. Y ese propósito es de transformación. Aún el pecado. Porque ese pecado que usted comete y que yo cometo es aprendizaje. Adivinen, ¿dónde aprendimos eso? En el contexto familiar, social, dentro del social, educativo e incluso dentro de la misma religión. ¿El pecado más grande que aprendemos en religión cuál es? El que yo aprendí, y bien aprendí ese libreto yo. ¿Cuál creen ustedes? Fariseo de fariseos. Es el pecado que aprendemos dentro de la iglesia. Sí, está dentro de eso. ¿Sí? Porque aprendemos, ya venimos con máscaras de atrás, pero en la iglesia aprendemos a vernos, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque si mostramos algo diferente, y el hermanito, la hermanita, y eso es puro ego. ¿Ok? ¿Sí me va a comprender?
Y por eso que hasta Pablo dijo, de los fariseos yo era el mejor. Y yo puedo decir, aquí en esta iglesia quizás yo he sido uno de los fariseos de primera clase, pero Dios está trabajando en mí. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué es para este mí? Eso es la entrega. ¿Ok? Eso es la entrega, hermanos. No exactamente el campo moral. Porque si nos vamos por el campo moral, genera odio. Yo me acuerdo cuando hablaba contra el pecado, y luego cuando he hecho mis análisis y he hecho mis regresiones ahí para ir a esas escenas que, claro, lo hacía desde el odio. Entonces el resentimiento. ¿Pero cómo? Odio santo, pues entre comillas. ¿Sí? ¿Cómo se evidenciaba? Juicio, crítica y mandar al infierno. ¿Ok? Así que todos hemos pasado por eso, hermanos. Y a eso se refiere, ofrezcan como sacrificio. O sea, en otras palabras, den un cuerpo vivo. Y cuerpo vivo, con pensamientos vivos, ¿qué implica? Que sea un cuerpo, un alma, un ser que esté viviendo la vida y la vida en abundancia. Porque a Dios no le sirve para nada a los muertos. ¿Sí? Quiero un cuerpo vivo y que estemos viviendo de la mejor manera. Y la mejor manera es en todas estas conexiones que estoy explicando. Y eso es rendir. Y para llegar a rendirse es fijarnos, entregar esto y fijarnos en Jehová. Por eso, manos vacías. En otras palabras, es todo este ego que hemos construido es soltarlo. Comenzar a sanar y transformarlo. ¿Sí, más o menos? ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí viene la metamorfosis y conformismo que ya les dije, ya me adelanté. ¿Sí? El conformismo que les dije era la reprimirse. Y la transformación, en cambio, es el buscar el para qué. Y la transformación siempre va a venir desde la gracia. En cambio, la represión y el conformismo va a venir, van a quedarnos desde la culpa y sentirme indigno. Es que claro, como soy indigno, ¿verdad? Soy lo peor, pues me va a quedar ahí. Y voy a hacer obras para sentirme digno ante el Señor. Muchos de ustedes hasta ahora, como hago estas horas para ver si soy digno y a ver si aceptas esto. Nos quedamos en el Antiguo Testamento. ¿Y son oraciones de dónde? Del Antiguo Testamento. Ya expliqué que ese sistema Dios lo abolió. Y dijo, eso ya no. Eso tenía una imagen, tenía un propósito, pero eso ya no. Vamos a la siguiente. ¿Sí me hago comprender? Entonces, y yo diría que la metamorfosis está encaminada otra vez a lo que se hablaba, a esa inteligencia espiritual. O sea, a vivir, a ser espirituales. El conformismo me lleva a ser una persona moral, con represión, y cumplir incluso a cumplir los actos religiosos comunes. Me reúno cada domingo, tomo la Santa Cena, canto, estoy sentado aburrido y escuchando lo que dice otro mami, estoy en otro mundo, con el celular, lo que sea por otro lado, ¿sí? Ofrendo, ahí les doy una buena ofrenda y me voy, que no me jodan. Si me hago comprender, eso es conformismo, eso es religiosidad. La metamorfosis dice otra cosa. Entonces, hermano y hermana, nuevamente, ¿cómo estamos en ese punto de entrega? Entonces, y cuando hablan no dejes que el sistema actual te presione desde afuera para tomar su forma, ¿a qué se refiere? Como la gelatina, ustedes han hecho gelatina, ¿no? Hay moldes, se pone el líquido y ¿qué hace? Se forma, damos la vuelta y hay caritas felices, lo que sea. A eso se refiere que la transformación no es desde afuera hacia adentro. La metamorfosis es desde adentro hacia fuera. Porque si queremos que la metamorfosis sea de afuera hacia adentro, probablemente, ¿verdad?, no vamos a poder lograrlo. Porque el sistema religioso y social, ¿qué va a hacer? Va a moldearlo a la manera que el sistema está. Incluso religioso.
Pero cuando usted decide ir hacia adentro, hacia encontrar la voluntad de Dios, a conocer a Dios desde su naturaleza, su esencia que está en usted y todo demás, ¿qué implica? Existe una metamorfosis. Y ese cambio es de manera completa. Entonces, ¿el resultado cuál va a ser? Comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y esta que es buena, agradable y perfecta, adivinen qué es. Cuando usted ya encuentre el propósito por cual vino a este mundo. ¿Cuál es su misión? ¿Sí? ¿Sí me hago comprender? Porque ayer nos damos cuenta, fue buena. O sea, lo que me pasó de niño fue buenísima. Claro, fue buenísima, porque ahora entiendo que eso sirvió para mi propósito. ¿Ok? ¿Sí nos damos cuenta en ese sentido? O sea, todo lo que ustedes vivieron es muy bueno al final, cuando sanan y le encuentran el propósito. Agradable, porque dicen, wow, ahora entiendo y agradezco por esto. Agradable, piensa agradecer incluso. ¿Sí? Eso es ser espiritual. Y eso me lleva a ser resiliente. El otro me deja en el estado de víctima. ¿Ok? Entonces, hermanos, por eso es que la transformación va desde adentro de tu historia, de tus ancestros, de todo lo que tú traes. ¿Por qué nací justo en esta familia? ¿Para qué nací justo en esta familia? ¿Qué hubiese pasado si hubiese nacido en una familia con todas las comodidades del mundo? ¿Qué hubiese pasado? Probablemente no hubiese desarrollado las habilidades que hoy desarrollé. ¿Sí me van a comprender? ¿Qué hubiese pasado si yo como ministro recién graduado de Baxter hubiese salido ganando $2,000 como muchos ganan? ¿Qué hubiese pasado? Yo no me hubiese llevado al punto de buscar por los propios medios, formarme y avanzar. ¿Sí me van a comprender? Y desarrollar otras habilidades que hoy por hoy, gracias a Dios, está en otro punto. Y que hoy por hoy yo puedo pararme en cualquier parte y hablar lo que estoy considerando que es hasta este momento mi nivel de conciencia, poder compartirlo sin miedo de que me quiten el sostenimiento, de que si me van a comprender, e incluso hasta que me voten de la iglesia, la verdad. ¿Sí? Porque está claro cuál es el propósito. Y estoy entendiendo que todo eso que he vivido, pero al principio cuando lo viví, fue para mí agradable. Me daba iras, tenía celos, envidias, hasta rencor tenía. Y que aún lo estoy ido sanando, la verdad. ¿Sí me va a comprender? Pero uno va entendiendo, dice, entonces fue buenazo que me pasó, porque si no hubiese sido a eso, yo ahorita no estuviera acá. ¿Sí me hago comprender? Pero cuando ya le comprendemos desde dónde es esto. ¿Sí? Porque ahora estoy listo, que si alguien me dice, como alguien me dijo, o sea, ¿tú qué vas a hacer si alguien te destruye? Por alguna situación. Yo le dije, yo me vuelvo a levantar. ¿Por qué? Me dijo. Primero, porque tengo a Dios. Segundo, he desarrollado tantas habilidades para levantarme de cero que lo voy a volver a hacer. ¿Sí me hago comprender? Porque es real, yo siento que es real. Tengo las herramientas para volverme y que no son para levantar, sino para seguir en transformación. Me falta mucho, eso sí, bastantísimo. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí? Por eso es que luego se convierte en buena, agradable y perfecta. Por eso es que incluso las pruebas o situaciones que pasamos son al nivel, adivinen qué, a nivel qué son. Al nivel de la capacidad de la persona. ¿Sí? Y por eso cuando estoy con mis pacientes, especialmente con hombres o mujeres que han pasado por situaciones muy difíciles, yo le he dicho, por ejemplo, usted fue abusada, a usted le fueron infiel, a usted le estafaron. O sea, todo lo que usted ha vivido, quizás no he vivido todo eso, pero una vez que usted sane esto, les digo, usted va a ser mucho más fuerte que mí.
Y que muchas personas que moralmente se ven como personas buenas. Porque los que pasan por cosas muy duras y al final son transformadas y encuentran el propósito de la voluntad de Dios, al final se convierten en buena, agradable y perfecta. Y eso les hace personas mucho más fuertes y resilientes. ¿Sí? Entonces, si usted es la persona que no le pasa nada, bueno, probablemente es porque su nivel de conciencia, adivine qué, porque no está listo para lo que viene. ¿Sí me hago comprender? Por eso es que a eso se refiere vaciar, rendirse. ¿Sí me hago comprender o no, hermano? ¿Sí? Eso se refiere a metamorfosis. Aquí están. Voy a terminar entonces. Proverbios 16:3. ¿Alguien quiere leer, por favor? Proverbios 16:3. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. ¿Alguien quiere leer en la versión Valera o NBI, lo que sea? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Perfecto, gracias. Con base a lo que leyó la Fer y Flor, algo muy importante. Encomienda, ¿qué dice? En lo del Dios viviente. Ajá. Sí, clarito. A ver. Dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Perfecto. Algo muy importante, hermanos. Conectando con lo que vamos al primer capítulo, primer versículo hasta ahorita. Pon en manos de Dios tu plan, tus propósitos y tendrás éxito. Algo muy importante en este sentido. No todo lo que usted planifique y lo que yo he planificado se da exactamente igual. ¿Por qué creen ustedes que todo lo que planificamos e incluso oramos no se da a veces exactamente igual? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué cuando usted le dio consejería a alguien, le prestó dinero, estuvo en los momentos más difíciles, al final les regresa con traición o con otras cosas? ¿Por qué? ¿Estaba o no estaba haciendo una buena obra de servicio? ¿Sí o no? La pregunta es ¿por qué se regresa de otra manera? Y se vuelven hasta enemigos. Y se vuelven hasta enemigos. ¿Por qué? Eso tiene que ver con nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros planificamos algo, hacemos planes. Es más, decimos, Dios mío, esto es tuyo, para ti. Y lo sale de diferente, o no se dan. Adivinen por qué. Porque probablemente esos planes que hacemos, por más que sean espirituales, detrás de eso probablemente existe la famosa agenda oculta. ¿Qué es la agenda oculta? Que hacemos acciones correctas con intenciones equivocadas. ¿Qué implica eso? Bueno, aquí le puse, a veces nuestro mapa personal nos impide ver la ruta de Dios, porque a veces el servicio que hacemos o la planificación que hacemos tiene que ver más con nuestros vacíos existenciales que en realidad con la voluntad de Dios. En otras palabras, tiene que ver más con nuestras heridas no resueltas, con nuestro ego no resuelto, que con la voluntad de Dios. Ahorita lo explico un poquito más. Entonces, la palabra clave cuando dice encomendar es la palabra en hebreo halal, que significa rodar. ¿Qué significa literalmente rodar la carga? Implica transferir el peso y la propiedad de la obra a Dios, quitándola de tus hombros. No es pedir bendición sobre mis planes, es transferir la carga de mis espaldas a las suyas. En otras palabras, si tengo claro cuál es mi propósito, si tengo claro hacia dónde va todo esto, lo que se planifique dejo en Dios, que con la ayuda de Dios, obviamente con su acompañamiento se lo va a realizar. Pero, algo muy importante, hermanos, en ese proceso generalmente existen las agendas ocultas, que eso, como expliqué hace un momento, a veces yo puedo estar predicando, pongamos, tengo la herida de rechazo. La herida de rechazo, ¿qué significa? No me vieron, no me quisieron ver. Cuando yo vengo y predico,
¿Qué herida estoy aquí en este momento? Bajo esa herida la estoy supliendo. Vuelvo a repetir, de pequeño mi herida fue la de rechazo. No me miraban, no me hacían caso. Vengo acá, ¿qué están haciendo aquí las personas? ¿Qué están haciendo aquí las personas? ¿Atrás? No me están cachando, creo, no me estoy haciendo entender. A ver, de niño tuve la herida de rechazo. ¿Cuál fue? Unas personas no me miraban, no me hacían caso, me ignoraban. Al pararme aquí en el púlpito y hacer una buena conferencia, una buena charla, ¿qué estoy supliendo hoy? Si no es sanado eso, ¿qué estoy supliendo? Que me estén mirando, que me pongan atención, que me reconozcan. Uy, qué buena predicación. Antes yo esperaba eso, ahora si me la dan, yo digo, gracias hermano, con mucho gusto, no tengo un problema, lo recibo. Pero ya no lo recibo, ¿para qué? Para suplir este trauma no resuelto, para no suplir este ego que está sin rendirse a Dios. ¿Sí me hago comprender? Entonces, yo puedo presentar las mejores predicaciones y lo puedo hacer ¿desde dónde? Desde el ego. ¿Sí me hago comprender? Lo puedo hacer desde el ego. Y muchas cosas yo lo he hecho y bastantes cosas desde ahí. ¿Ok? Entonces, cuando eso se rinde y lo hago ya desde esa rendición de entregar, yo estoy claro que yo vine para esto, el resultado, dejo que Dios, si aparece el agradecimiento, bien, tranquilo, no pasa nada. Si no aparece, igual. Si el hermano se enojó, tal vez pregunto, ¿qué pasó ahí, hermano? No, lo que pasa es esto. ¿Sí me hago comprender? ¿O no me hago comprender? Sí. Hermanos, ustedes pueden pasar 20, 30 años aquí sentados, sirviendo en la iglesia. Pero si ustedes no han rendido esa historia que estamos hablando, ustedes son los que están jalando la piedra. Ustedes son los que están haciendo todo el trabajo, porque les lo explico desde mi propia experiencia. Yo me amanecía porque quería presentar la mejor conferencia. Yo decía, para honrar a Dios. Pero esa conferencia, esa charla, me traía cansancio, depresión, agotamiento, enojo cuando no lo recibían. Entonces, eso era puro, escuchen, eso que era puro ego. Porque se convirtió cansado. Si ven esa piedra esa rueda de piedra ahí, o sea, eso era, y que yo la estaba moviendo, o sea, yo era la piedra, pesado, duro. Entonces, cuando uno sana eso, esa parte del ego se doblega, se rinde, se sana, se transforma, ya se lo hace desde otra perspectiva. ¿Sí me va a comprender? ¿Sí? Hermanos y hermanas, la iglesia está llena de gente que usa la iglesia solamente para suplir situaciones no resueltas del ego. Cuando dicen, ahí no hay amor, eso es puro ego. Como lo mínimo que puedo decir. Hacia lo máximo. Y adivinen qué. Todos ustedes, yo, lo hemos hecho por ego. Y lo seguimos haciendo por ego algunos. Y por eso es que cuando no sale bien las cosas, cuando no están como, es para el momento no de ver hacia afuera. ¿A dónde se mira? Adentro. Esto que acaba de pasar, ¿qué es lo que aún me falta rendir ante Jehová para que Él haga el proceso? ¿Sí me hago comprender, hermanos? Por eso dice encomienda, para que tengas éxitos. Entonces cuando no te... Y el éxito está, que aunque no salga como yo esperaba, hay éxito. ¿Por qué? Porque digo, voy hacia adentro y digo, esta parte de mi ego, de mis propios pensamientos, de mi propia prudencia,
falta entregar. Entonces, eso hay que trabajarlo y dejar que Dios haga lo suyo. ¿Qué implica? Es dejar que, bueno, no hice porque Satanás me tentó, por eso es. O la otra es, Dios no quiso. Eso es pura irresponsabilidad. Es no asumirte el cargo. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? ¿O cuántos de ustedes escuchan eso? Diosito no me quiere. Yo decía esto bastante. A un momento decía, Diosito me odia, me parece. Yo tenía ese pensamiento. Te caigo mal, parece. O sea, todo lo que hago sale a la patada. ¿Sí? O alguna vez no se podía salir de algo, decía, el diablo como me tienta y me hace caer. Aquí todo era mirar hacia fuera. Pero cuando comencé a mirar hacia adentro, ¿qué pasó? Ya dije, es por esto. Es por... Híjole. Hacerme responsable. Y empieza la metamorfosis. Y ya entonces, eso tiene éxito. Porque cumple un paso de transformación hacia donde Dios quiere encaminar la situación. ¿Sí me hice comprender, hermanos? La pregunta es, ¿cuál es tu agenda oculta? Recuerda, todos tenemos agenda oculta. Todos. Absolutamente todos. ¿Cuál es tu agenda oculta? Mientras sigas mirando hacia afuera, no la vas a descubrir. Mientras te mires hacia adentro, la vas a descubrir con el poder del Espíritu Santo. Entonces, eso que a cada rato te falla, por más que planificas, no sale, mejor párate un rato y pregúntate, ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde qué parte del ego no entregada aún, esto no está saliendo? ¿Sí me hago comprender, hermanos? Por eso es que a veces se refiere manos vacías. No que quiera decir en el hecho de aquí me entrego y tal. Es muy fácil decir, aquí me entrego, Señor. Y yo creo que cuando el Señor está escuchando a decir, pero ¿qué entregas? ¿Qué parte de tu ego estás entregando? Si ni siquiera tienes conciencia de tu ego. Ni siquiera tienes conciencia de tu historia. ¿Y qué parte? Y capaz que Jehová Dios dice, entrégame primerito el hecho de echar la culpa a todo mundo y comienza a verte hacia adentro. Eso primerito entrégame, de decir. Si fuera yo, Dios diría eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que no es pedir bendición sobre mis planes, es transferir la carga de mis espaldas a las suyas. Todo lo anterior que le estoy explicando es entregar y que Él comience a hacer el proceso en nosotros. Esto es un trabajo de equipo. ¿Sí? Yo entrego y Él avanza. Pero entregar implica es tomar conciencia, ver lo que está ahí de parte del ego, hacer el trabajo, hago el trabajo personal, espiritual y decir, bueno, Señor, ahora sí, avancemos en esto, pues y tú resuelve. ¿Sí me hago entender? Típicamente dentro de las iglesias echamos la culpa a Dios, no quiere Dios, no es la voluntad de Dios, el diablo me hace pecar. 20, 30 años en la misma situación. Como dirían los hondureños, la misma papada. ¿Sí me hago comprender? Lo digo por experiencia personal, hermanos. Así es que, por si acaso. Entonces, ¿qué motiva tu agenda? La agenda escondida es miedo al dolor y al sufrimiento. Puede ser profunda necesidad de aprobación humana. Búsqueda obsesiva de seguridad propia. O sea, hay muchas ahí detrás de eso. ¿Ok? Y la promesa es, al soltar la agenda, tus pensamientos son afirmados, estabilizados en paz. Porque dice, aquí estoy yo. Esto es como el vientre de mamá para un bebé. Es el lugar más seguro. Y entonces es como entrar al vientre ¿de quién? De Dios. Es entrar hacia apego. Yo hago esta parte, Señor. O sea, yo, sí, con tu poder tuyo voy sanando esto. Me hago cargo de esto. Lo dejo tú que hagas el proceso. Saber que estoy en ese lugar seguro, confiado. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, parece que sí. Y el último, ya me dio 50 años, Jonathan. ¿Cuánto tiempo lleva? Ya. Y el último es caminar en obediencia. Salmos 32:8
Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En la traducción lenguaje actual, Fer. Tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Muy bien, gracias. Amén. Te voy a enseñar, te voy a instruir. Miren, hermanos, por medio de esto nos instruimos. Amén. Amén. Pero también creo que una forma poderosa por la cual nos instruye, ¿cuál es? A través de nuestro ego, a través de nuestra historia, a través de nuestras experiencias. Porque es fácil usar la Biblia para leer y decir, esto quiere decir el Señor. Pero también Él quiere abrir la Biblia, sus letras que están escritas en tu historia, en tu cuerpo, en tus heridas. Me parece a mí que esas lecturas son más profundas. ¿Sí? Porque yo puedo leerme el Salmo y, gracias a Dios, una oración, una meditación ahí, un par de horas, acabé. Pero abrir el libro de nuestra historia donde Jehová Dios estuvo presente enseñándonos, es así. Esa lectura sí es. Y eso es lo que Dios quiere. Porque sus enseñanzas estuvieron presentes desde el momento que el espermatozoide de tu papá y tu mamá se unieron, estuvo ahí desde ahí. Segundo, en cada historia Él ha estado ahí. Y la forma de que nos podamos entender, reconocer, aprender eso es mirando esas historias, volviendo a leerlas desde los ojos de Dios para entender qué es lo que nos quiere enseñar. Miren, yo soy teólogo, sé mucho, estudiado. Pero al final es fácil estudiar eso. Pero eso, llevarlo a la historia de cómo Jehová Dios estuvo presente, eso sí ha sido lágrimas, llantos, entrar en estados de descompensación profunda y muchas otras cosas. Porque esas lecturas son las poderosas. Y aprendí que cuando aprendo a leerme yo mismo, puedo acompañar a los demás rápidamente. Por eso es que ahora a veces con pacientes de una. ¿Por qué? Porque yo ya pasé por eso y sé lo que es eso. Con 3, 5, 6 frases ya, digo, tiene esto. Porque yo ya pasé por eso. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí? Es más fácil. Y no me pongo a aconsejar, sino a acompañar. Entonces, por eso ese texto es muy importante. Y fíjese, me encantó ese texto. ¿Alguien quiere también el versículo 9 le puedes leer, por favor? Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles rienda y freno. No seas tú como ellos. Fuerte ese texto. O sea, como los mulos de caballos, ¿qué toca hacerles? Cabrés. El psicólogo antiguo. A mí yo sí tuve un psicólogo de esos. ¿Usted? Me vuelvo a leer el 8 y el 9. Sí, por favor. Dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno o una brida para mantenerse controlados. Perfecto. Miren, hermanos, cuando leí este texto, integrándole esto, ya dije, tenaz. El mulo o el caballo, ¿con qué entiende? A palo. Eso es ¿qué? Dolor, coerción. ¿Y qué es eso? Sin entendimiento espiritual. Es que claro, el cabresto, el palo y todo eso no enseña. Genera dolor. Claro, nos dijeron que eso enseñaba. No, eso reprime y genera traumas. Y con la Biblia en manos también incluso a veces, ¿no? O sea, yo entiendo eso porque también en algún momento... Entonces, pero fíjense, sin entendimiento. ¿Y qué hace el caballo o el mulo? ¿La bestia qué hace? Le dan palo una y otra vez
o reprime y se queda con el resentimiento, la ira, o la otra es que hace el caballo o el mulo, lo vuelve a hacer. Eso allá, al presente. ¿Cómo creen ustedes que es eso? La frase típica: todos los hombres son iguales. Pues ahí toca sacarle el texto, si le ve, hermanita, amiga. Según los salmos, no sé, tal vez está equivocado el salmista, ¿sí? O sea, sí, es porque a usted le gusta el palo. ¿Sí? No hay entendimiento espiritual. ¿Qué más dice? ¿Le gusta a usted vivir en el dolor y la coerción? Todas las mujeres son iguales. Venga, hermanito, usted se parece un poquito, parece, pues ¿cuántas veces? 5 veces. Chus, hermano, parece que... No sé si me hago comprender. Esa es más o menos la visión que está haciendo el salmista aquí. O sea, si están cayendo en la misma y lo mismo, o sea, dejen de mirar afuera. Miren su dolor. Miren desde dónde aprendieron a vivir en el palo, en el dolor, en la coerción, sin discernimiento. Porque el palo, el golpe, ¿qué hacía? ¿Generaba un vínculo más estrecho con el que les golpeaba o más lejano? ¿Qué hacía? ¿Generaba más confianza o desconfianza? ¿Qué hacía? Ahorita sí no hablan nada, ¿verdad? Desconfianza, pues. Distancia. Y entonces cuando venimos a Jehová Dios, soy el mejor guerrero del Señor, porque a mí vienen todas las batallas. ¿Y qué es eso? Lo mismo y lo mismo. Ah, no, pues ya no es guerrero usted. Déjeme leer el Salmo. ¿Sí? ¿Sí me hago comprender? Y yo he sido muchas veces un gran caballito, un gran mulo, muchas veces. ¿Sí? Y todos nosotros. Por eso es que es el punto, y aquí me encanta este punto, porque la forma como Jehová Dios le está diciendo es: yo no te enseño a través del palo, del golpe, te enseño a través de la gracia, del amor, a través del entendimiento, porque para que exista entendimiento primero tiene que haber una relación cercana e íntima, y para que sea cercana e íntima tiene que ser desde otro aspecto, desde la sabiduría, desde la inteligencia, desde la neutralidad. ¿Sí me hago comprender? Por eso es que la violencia genera más violencia, hermano. Ah, es que a mí me dieron palo y ya soy buena persona. Claro, es introvertido, le da miedo hablar en público, claro, mire sus relaciones cómo están, claro, o sea, no tiene proyecto de vida. Sí, claro, sí, buena persona es usted. Claro. No, lo que eso es un reprimido, o sea, que queda en shock y no sabe cómo movilizarse, y lo que mejor hace es o quedarse en shock o huir. No es que es buena persona. Estamos hablando de que es una persona moralmente buena. ¡Qué desconfianza! Porque los moralistas, tarde o temprano, caen. Son humanos. ¿Sí me hago comprender? Mejor ir acá. ¿Sí? Por eso es que les explicaba que es como el vientre materno. Dios nos quiere tener como en su vientre divino, porque ahí hay esa relación íntima. A eso se refiere soltar, vaciar. ¿Sí me hago comprender? ¿Ok? ¿Sí? Y no estoy juzgando, por si acaso, a las personas que nos criaron así o les criaron así. No estoy juzgando. Esa era la forma y ya. Pero a raíz de eso, estamos aprendiendo. Ya. Si a mí me castigaron y me desbarataban un cabresto, pero mira lo que dice el Señor. Ahora entiendo cómo Jehová, Dios me estaba hablando ahí. Al otro punto. ¿Sí me hago comprender? Aún eso, Jehová Dios. Entonces me está diciendo Jehová Dios: así no te quiero, así no vas a progresar conmigo. Vengamos así. Tas. ¿Sí me hago comprender? Pero si usted es de la vieja guardia y que así está convencido, pues ya, pues no sé. Y por eso es que dice: sobre ti fijaré mis ojos, es una guía de comunión y amor. Entonces, quitémonos esa falsa idea de que Dios me está castigando. Dios no castiga, la verdad. Lo que pasa es que en nuestras decisiones, como consecuencias de nuestras decisiones y elecciones, hay obviamente esos eventos dolorosos. Y Jehová Dios está ahí presente ¿para qué? Para acompañarnos, para sanarnos
transformarnos. ¿Sí? Nos agarra como una madre a sus hijos, como la gallinita a los polluelos, bajo su abrigo, a darnos calorcito. Por eso es que Jehová Dios nunca se separa de nosotros. Por eso dice, no hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios. Entonces miren, hermanos, incluso aquí yo les invito a aquellos que tienen una visión de un Dios bravo, enojado, y así como que es un Dios que está, es más, como que está peleando incluso. Y a veces cuando esa imagen que le ponen a Jehová con el diablo peleando, digo, qué absurdo, porque Jehová Dios no tiene necesidad de pelear, porque es Dios. ¿Sí? Acabó. Y digo, ese es el nivel de inconsciencia. ¿Por qué? Están quedados en esto. ¿Sí me hago comprender? Porque Dios no tiene necesidad de luchar. Él es Dios. ¿Ok? Entre nosotros ya estamos al mismo nivel, pero en esto no, y la idea es no. Entonces, ese es el punto y la invitación, hermanos. Manos vacías, soltarnos. Y entonces, en base a eso, como el salmista, pueden ver más adelante, que lo pueden leer en el texto anterior, dice, el pecado oculto envejece los huesos, el efecto psicosomático de rebelión, la confesión de obediencia traen verdor, frescura, vitalidad del cuerpo y espíritu. Y eso es encomendar tus caminos al Señor. Lo que hablamos, confesar, entregar. Y con eso nosotros podemos entrar a ese punto de sanación y transformación. Entonces, hermanos, para concluir, la paradoja del poder. El verdadero poder espiritual viene de vaciarse de uno mismo, el ego, no de acumular control humano, porque el controlar la parte humana es puro ego. Vaciarse es entregar, sanar, transformar. Rendición activa no es pasividad, es un culto relacional, una decisión consciente y diaria de la voluntad. Y es relacional y racional. Racional, ¿a qué implica? Inteligencia, ¿qué? Cognitiva, emocional, que lleva a una relación, y espiritual, que lleva a una espiritualidad, a una inteligencia espiritual. Entonces, por eso es que es una bendición activa, es todo el tiempo. Y relacional no solo se refiere al conocimiento, es cómo se integra todo eso de manera sabia. ¿Ok? Y la sanidad interior, la transparencia total delante de Dios elimina la ansiedad y restaura el alma. Cuando dejo de usar las máscaras, o sea, rindo el ego. Y eso es paso a paso, no es de la noche a la mañana. Al final todos tenemos máscaras. Al final todos somos hipócritas en una forma u otra. Pero la idea es irlo transformando y dejando que Jehová Dios haga su trabajo. Los hermanos y hermanas, todos a una sola voz vamos a leer ese texto, esa oración que dice: Padre, vacío mis manos mi corazón, amén. Que Dios nos siga bendiciendo.